Bueno, continuamos conversando con el economista Herbert Torres, consultor de Gallup. Bueno, Herbert, ¿es posible que el presidente decida dar un giro? Vamos a suponer que el presidente dice, oye, estoy viendo el programa de Herbert Torres, voy a hacerle caso, hay que hacer un giro en la economía. Ajá, pudiera hacerlo, por ejemplo, si él decide cambiar el equipo económico y comenzar a tomar las medidas que... Sí, yo creo que no. Yo creo que este es un gobierno que si intenta un giro, se quiebra y si permanece como sigue, se hunde. Es decir, que no tiene salida. ¿Por qué? Porque un giro como el que se requiere en Venezuela necesita de una nueva orientación conceptual, filosófica, de un modelo completamente distinto. Necesita de una estrategia, de un conjunto de políticas específicas que están acordes con ese modelo. Necesita un equipo coherente, consistente, preparado, que genere credibilidad. Aquí hay un tema, no solamente es tener las decisiones correctas, es generar credibilidad en el mundo, porque Venezuela va a necesitar para salir adelante mucho auxilio internacional. No hay manera para nosotros de salir adelante sin auxilio internacional masivo y en absolutamente todos los planos, no solamente financiero, sino de ayuda humanitaria, de asistencia técnica, etcétera, por el estado en el que está el país. Bueno, ¿tú crees que a un equipo de los que viene conformando este gobierno le pueden creer actores internacionales que han visto una y otra vez lo que hacen? Yo descarto totalmente esa posibilidad. Y luego hay que tener un gran liderazgo político, porque Maduro tendría que ser capaz de hablarle a sus bases y decirle, señores, nos hemos equivocado absolutamente. Necesitamos hacer un giro de 180 grados. Y aquí está un nuevo equipo al que ustedes posiblemente nunca le han visto la cara. Y aquí están estas propuestas que contradicen esencialmente lo que nosotros hemos hecho hasta hoy. ¿Tú no crees que lo puede hacer? ¿Tú no crees en los milagros? Yo no creo que eso sea posible. Empezando porque si lo intenta, no tiene la capacidad de liderazgo para hacer eso, no tiene los equipos, no tiene las nociones, no tiene, no es parte de su visión del mundo, de su ideología, de manera tal que Ahora, no veo ¿cómo pasó ninguna en posibilidad. China eso, por ejemplo? En China pasó de alguna manera en Ecuador, en Cuba de alguna forma ha pasado en algunos aspectos, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente Venezuela hoy es un ejemplo de los regímenes más atrasados ideológicamente. Tú incluso comparas lo que dicen personajes del gobierno actual con lo que decía en Venezuela Juan Vicente Gómez y en algunos casos está por detrás. Este es un pensamiento prácticamente premoderno. Ni siquiera uno puede decir, a ratos puede decir que es socialista, comunista. Es eso también, pero en algunas Pero dimensiones será en lo político, en lo económico. es premoderno. ¿En qué es socialista y comunista? Bueno, en su postura antisector privado, en su intento por tener un control absoluto de la economía, por Pero, por ejemplo, asignarle... una de las características del modelo socialista, por lo menos de corte ortodoxo, soviético, que luego también se aplicó en Cuba, es la planificación centralizada. Y eso lo hay aquí. No, aquí ni eso ha funcionado. Es decir, en ese sentido, digo, es de los peores regímenes cuando lo comparas en términos internacionales. Este podría ser el más desastroso modelo socialista que se ha implementado en algún lugar en el mundo. Pero tiene los rasgos, las aspiraciones, también líneas fundamentales del pensamiento comunista. Su vocación totalitaria, su vocación de control de la sociedad, su postura anti-sociedad civil, anti-sector privado, son rasgos distintivos del pensamiento y la gestión socialista, comunista. Ahora, otros países han hecho una evolución, como tú decías, hacia economías Nicaragua, por de ejemplo. mercado. Bueno, en América Latina, de los socios y amigos de Venezuela y de este régimen, este es el que está peor. Efectivamente, Nicaragua tiene un ambiente y un clima de inversiones. Ortega ha sido muy hábil en el sentido de que a este gobierno le ha sacado todo el dinero que ha podido, pero ha tratado con mucho cuidado a su sector privado. Le ofrece, por ejemplo, a los norteamericanos un lugar donde retirarse y de hecho Nicaragua es hoy uno de los destinos atractivos, y Ecuador también, atractivos para los norteamericanos Para los jubilados, ¿sí? que se retiran sin ninguna postura antigringa, antinorteamericana, o al menos en esos niveles. Entonces todos estos países, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, lo han hecho mucho mejor que Venezuela. Y que es una pregunta que uno se hace, ¿cómo es posible que esta gente no pueda ni siquiera aprender
no de Argentina, no de Chile, no de Brasil, pero de sus socios. Pero es que también hay un extremo grado de incapacidad y de corrupción. Es decir, los niveles de incapacidad, de corrupción que se han generado en Venezuela son extremos. Y por esa razón Venezuela, Vladimir, aparece en todos los indicadores internacionales realmente en los últimos lugares o en el último lugar. Ahora, yo quiero entrar en las cosas que hay que hacer para que una economía con las características de la economía venezolana se enderece, comience a recuperarse, a tomar un segundo aire. Sí, precisamente pienso que esta situación es tan dramática que es insostenible y creo que esto va a terminar quebrándose y creo que muy pronto. Y va a comenzar en Venezuela una etapa de reconstrucción. El país va a entrar en modo de reconstrucción y ese va a ser un momento y un tiempo envidiable, de muchísima esperanza, de muchísimo entusiasmo, de muchísimo ánimo. A alguna gente le preocupa, Vladimir, el tiempo que nos va a tomar recuperarnos, llegar a tal o cual nivel que tuvimos en el pasado, en tal o cual área o sector. Yo digo, eso no es lo más importante. Lo más importante es el viraje. Lo más importante es empezar por el camino correcto de la reconstrucción. Cuando eso empiece en Venezuela, cuando los venezolanos sintamos que ha comenzado el día después, que las cosas han cambiado de rumbo, a partir de ese momento vamos a sentir un entusiasmo y una energía, y no solamente nosotros, Venezuela se va a convertir y se puede convertir en un lugar donde mucha gente va a querer venir a participar de esa reconstrucción. Ese va a ser un momento que yo llamo del vuelvan caras. Sabes que nosotros tenemos el lema del vuelvan caras que aprendimos todo en bachillerato, que fue la batalla de las queseras del medio, que ocurrió en 1819. Se va a cumplir muy pronto. El año que viene. El año que viene se va a cumplir, el 2 de abril, el bicentenario de esa batalla, que fue la batalla donde Páez le dijo a 150 lanceros que parecía que estaban huyendo de las tropas realistas, que eran muy superiores, unos 1.500 hombres, le dijo en un momento, vuelvan caras. Y se devolvieron. Según la historia utilizó otra palabra, pero bueno. Sí, utilicemos esta porque me parece que es bonita. Me parece que es bonita y apropiada para el momento que viene en Venezuela. Porque yo veo a los venezolanos que se han ido del país sin salir de sus fronteras. Es decir, se han ido, se han desconectado aun cuando están dentro. Y a los que se han ido físicamente y a los que se han ido en los dos sentidos, yo los veo a muchos de ellos respondiendo al llamado de vuelvan caras. Vamos a reconstruir a Venezuela. Y digo, no solamente serán venezolanos, serán también extranjeros, interesados en esta experiencia y en este momento de la reconstrucción de un país. Que por cierto, esa reconstrucción no es simplemente regresar a donde alguna vez estuvimos. La reconstrucción no necesariamente es regresar al punto donde uno antes estaba. La reconstrucción es la oportunidad para construir una cosa mejor de la que siempre tuvimos. Es como cuando tu casa se derrumba, tú la reconstruyes, ahora reconstruyes una casa mejor. Lo que querías tener antes que nunca habías podido tener, una pieza, un baño, un cuarto en tal o cual lugar, ahora lo puedes hacer allí porque estás en una fase de nueva construcción. En medio de esa construcción de una nueva economía, Herbert, ¿la dolarización es una opción? Yo creo que no es la mejor opción o no es la primera opción. Yo creo que... Vamos a profundizarlo al regreso. Ya venimos con Herbert Torres.